Hola, buenos días. Agradezco la invitación para hablar sobre esta sesión sobre viruela símica. El tema es viruela símica, diagnóstico y tratamiento. Mi nombre es Maite Martínez Velázquez, soy médico especialista en infectología y medicina interna. En estos 40 minutos hablaré brevemente sobre esta enfermedad que de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud recientemente, nos dirigiremos de ella como MPOX, como una estrategia para evitar eh, temas de discriminación. La agenda será hablar de historia, epidemiología, el agente causal, el cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento, qué tipos de vacunas tenemos y les hablaré brevemente sobre algunos casos clínicos. Hablando de historia, este virus fue identificado por primera vez en los años 50 en Dinamarca, en un mono llamado Macaco fascicularis, que se considera que puede ser uno de los tantos reservorios, pero no es el reservorio único de esta enfermedad, de esta zoonosis. El primer caso se detectó en los años 70 en la República del Congo y es una enfermedad que se considera zoonótica en el área de África, pero que se ha visto ya actualmente que tenemos casos fuera de esta zona. Los primeros casos fuera de África se reportaron en el 2003 en el Estados Unidos. Fueron 53 personas que estuvieron en contacto con perritos de la pradera que a su vez habían estado en contacto con lirones y ratas. El 6 de mayo, en el Reino Unido, se dio una alerta sobre la presencia de casos de viruela símica en este país y que habían estado en contacto en el país de Nigeria. Pero a partir de esta fecha se empezaron a reportar casos de transmisión humano-humano, de ahí la importancia de este brote que estamos padeciendo actualmente. Y ya el 23 de julio del 2022, se consideró que era una emergencia en salud pública. Uno de los tantos motivos por el que se sospecha que pudiéramos estar presentando esta enfermedad en este momento, este brote, es por el cese de la vacunación en los años 80 de la viruela. Si bien la vacuna de la viruela no es específica contra Mpox, se considera que puede tener una cobertura hasta el 85% y probablemente esto genera que haya un descenso en la inmunidad contra los ortomixovirus y que probablemente por eso estamos teniendo ahorita este brote. Entonces, actualmente los países con mayor número de casos son en España, en Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Irlanda del Norte. En esta página que está en la parte de abajo, ustedes pueden revisar diariamente cuántos casos de Mpox hay a nivel mundial. En esta revisión que hice yo hasta el 21 de noviembre del 22, habían 80.460 casos confirmados. De estos, 53 habían fallecido y 110 ciudades reportaban casos ya con monkeypox. Esta es una gráfica donde podemos ver en colores rosas cómo es el comportamiento de esta enfermedad en Europa y en azul cómo se está comportando en América. Como vemos, en Europa ha bajado mucho el índice de casos, en América no así, seguimos teniendo un alto índice de casos. Si vemos en este mapa mundial, también hasta esta fecha de corte, en color azul más fuerte, vemos donde hay una mayor número de casos confirmados, más de 1,000 casos confirmados, se pigmenta. Si vemos que México está dentro de este grupo de casos. ¿Y qué características tiene este brote de Mpox a nivel mundial? El 99% son hombres con una edad promedio de 34 años. La mayoría es en América, en un 66%. Un alto porcentaje de ellos tienen el antecedente de un encuentro sexual en las 3 semanas previas al cuadro clínico. 33 casos de mujeres embarazadas. Hay ya personal de salud que también se ha infectado como parte de sus actividades laborales, en este caso 905 casos, al menos aquí en México.
ya hay también reporte de brotes en uno de los hospitales donde laboro. Ya tuvimos un brote de 10 enfermeras que tuvieron mpox como parte de su riesgo laboral y un médico residente rotatorio. El 86% de las personas que tienen el antecedente de un contacto sexual tienen prácticas de tipo MCM y 5% de tipo bisexual. Algo muy importante que hemos notado que si bien no se considera una enfermedad de transmisión sexual, dado el contacto íntimo que pudiera haber durante una relación sexual y el tipo de prácticas que pudieran tener un alto porcentaje de estos pacientes que tienen el antecedente de un encuentro sexual, un alto porcentaje de los pacientes tienen diagnóstico de VIH. De ahí la invitación a que todos los pacientes que tengamos con mpox se les sugiera que se les haga una prueba de VIH dentro de su protocolo de estudio. ¿Y cómo estamos en México? En el caso de México tenemos hasta esta fecha que encontré este reporte, que es del 12 de noviembre del 2022, había 2.188 casos y 0 defunciones, de los cuales más de 1.000 eran confirmados. En otra revisión que encontré recientemente, que era del 10 de octubre, había casi 3.000 casos sospechosos y 2.000 confirmados y 0 defunciones. Aunque en algunos de los hospitales donde yo laboro ya hemos tenido defunciones por mpox. En este caso hemos tenido 3 defunciones por mpox, 2 de ellas en pacientes con diagnóstico de VIH y con inmunocompromiso severo, que tenían menos de 50 CD4, y otro paciente que tenía como antecedente trasplante de médula ósea, tenía una enfermedad de injerto contra huésped y que tenía múltiples hospitalizaciones por procesos infecciosos y que dentro de esas hospitalizaciones tuvo infección por mpox. La mayoría de estos casos tienen complicaciones inherentes a su enfermedad de base y también tienen infecciones bacterianas sobreagregadas. Pero ¿cómo estamos en los estados en relación al mpox? Hasta este corte del 12 de septiembre, el número 1 en casos confirmados era la Ciudad de México, seguido de Jalisco y el Estado de México. Hasta este corte, Hidalgo tenía 2 casos. En el último corte que les comentaba yo, que es del 10 de octubre que encontré, Hidalgo tenía 8 casos. Entonces, el agente es un ortopoxvirus de la familia Poxviridae. Es un virus de DNA de doble cadena, cuyos reservorios son animales, sobre todo roedores, ratas, lirones. Dentro de ellos también puede ser el mismo mono, con un tamaño de 200 a 250 nanómetros de diámetro, que se transmite humano-humano, animal-humano, y que actualmente estamos viendo transmisión humano-humano. Hay 3 clades. Estas clades son subespecies que existen del virus. La clade 1 se encuentra en África Central y el Congo, la clade 2 en el oeste de África y la clade 3, que es la que está circulando actualmente. ¿Por qué es importante esto? Porque la clade 1 es la de más riesgo. Esta se considera que es de un alto índice de contagiosidad y la mortalidad es mayor del 10%. En el caso de la clade 2, la mortalidad es del 3% y es menos contagiosa. Y la clade 3 es la que se está transmitiendo humano a humano y hasta ahorita no se ha determinado el índice de letalidad. Si vemos una fotografía del virus, vemos que es como les decía, tiene su material genético en la parte central, que es un DNA de doble cadena, tiene sus cuerpos laterales, que van a ser parte de lo que va a ayudarle a evitar el sistema inmune. Tiene la membrana externa y las lipoproteínas de envoltura, que son las que se van a encargar de unirse a la célula huésped a la que van a infectar y de ahí pasar su material genético. Entonces, este es el ciclo brevemente del virus. Vemos que el virus puede estar envuelto o no envuelto de su membrana. Se va a fusionar a la pared de la célula huésped, va a introducir su material genético. Como sabemos, es un virus DNA, que en este caso este virus todo su ciclo replicatorio lo realiza en el citoplasma, nunca entra al núcleo de la célula, nunca se reproduce a este nivel. Entonces, tiene una transcripción temprana y una transcripción tardía,
que realmente estamos hablando de horas, de 2 a 4 horas en la tardía y de 1 a 2 horas en la temprana, en donde es importante porque en la primera transcripción es ahí donde van a actuar los medicamentos como es el sidofovir y su prodroga. Posteriormente se va a transcribir del DNA a RNA por medio de la polimerasa y ya una vez que haya madurado todo esto en el citoplasma, se va a volver a ensamblar, se va a encapsular o bien puede no encapsularse por esta membrana y va a ser eliminado. En esta última etapa de la maduración es donde actúa uno de los medicamentos que pudiera ser de los más prometedores que podemos tener, que es el tecovrimab, y que eh, va a evitar que esta célula infecte más células. Entonces, la transmisión, como les decía, siempre ha sido animal-humano, ya sea por lesiones, por mordeduras o por contacto de la mucosa con alguna herida. Puede ser también por ingesta de alimentos mal contaminados o por fluidos como es sangre o bien por lesiones de la piel y mucosas. Pero actualmente tenemos ya transmisión humano-humano, que se piensa que es más por contacto cerrado, por contacto directo de las lesiones cutáneas. Puede haber igual un contacto de tipo respiratorio o por superficies contaminadas, que eso no está totalmente determinado. Entonces, en la transmisión humano-humano va a haber una primera entrada del virus a través de la orofaringe o la mucosa respiratoria o bien por las lesiones cutáneas y todo esto se va a ir a depositar al tejido linfoide. Va a haber una primer viremia que posteriormente va a pasar al resto de órgano linfoide, incluyendo el vaso, y va a ocurrir una segunda viremia. De ahí ya vamos a tener que va a pasar a la segunda fase, que es la fase prodrómica, en donde va a afectar órganos terciarios, incluyendo la piel, y va a empezar las manifestaciones del mpox. Entonces, así tenemos que dentro del ciclo de la enfermedad hay un periodo de incubación que va de 7 a 21 días, hay un periodo de prodrómico y un periodo de rash. La letalidad hasta ahorita está determinada en del 8 al 0.7%, dependiendo del clade, como les decía, el clade 1 hasta un 10% y el clade 2 de un 3%. ¿Qué manifestaciones va a tener esta enfermedad? Puede ir desde dolor de cabeza, dolor de garganta, linfadenopatía, rash, afección cutánea del rash. Eso es algo muy importante que hemos visto en este brote, que estamos viendo que hay principalmente el sitio de inoculación pudiera ser el órgano afectado y que puede tener que el paciente tenga las lesiones a este nivel. Entonces es importante revisar a los pacientes de todos los sitios anatómicos. Además del rash y la fiebre y la linfadenopatía, también tenemos síntomas generales como mucho ataque al estado general. Puede haber complicaciones a nivel pulmonar, a nivel encefálico, puede haber infecciones bacterianas secundarias. Esta imagen quiero que la vean muy claramente, que la analicen, que la revisen y que la tengan bien presentes. Son los estadios de cómo vamos a ir viendo las lesiones en la piel. Vamos a empezar con una mácula que va a presentarse en los primeros días, posteriormente una pápula, continuando con una vesícula que va a ser caracterizada por tener un material citrino, posteriormente una pústula que es una lesión de tipo umbilicado donde el material ya va a ser opalescente y finalmente va a dejar una escara. Estas lesiones principalmente se presentan en la cara, en un 98%, pero también en las palmas y en las plantas. No olvidar que debemos de revisar también mucosas, sobre todo la cavidad oral y la cavidad rectal, que también ahí pueden estar presentando a nivel de genitales y en la conjuntiva. Entonces, estas lesiones van a ir evolucionando en promedio de días y al final, pues las costras pueden permanecer y no olvidar que las costras también pueden ser una vía de contagio. Esta tabla, sin querer ser repetitivo, se las quise volver a poner porque aquí marca algo que se llama el enantema. El enantema son las primeras lesiones que pueden presentarse en el paciente y es de afección en la boca y en la lengua. Entonces, no olvidar estas lesiones, no olvidar revisarles la boca a los pacientes. Y al final, en la costra, el paciente puede quedar con una lesión hipopigmentada, algo así como les pasa con el virus del zóster. También así les queda unas lesiones hipopigmentadas o en algunos pacientes lesiones hiperpigmentadas.
Entonces aquí vemos unas imágenes con todas las manifestaciones que tienen los pacientes, principalmente dolor muscular, dolor de espalda, cefalea, mucha fatiga, fiebre. La fiebre dura 2, 3 días y remite. Aparecen las lesiones cutáneas, a diferencia de otras de la viruela. En este caso, el monkeypox cursan con linfadenopatías. Puede haber afecciones oculares, afecciones pulmonares y vómito y diarrea. Entonces, en esta gráfica les quise mostrar cuáles son las manifestaciones que presentan los pacientes de todos los 32.827 casos que hay hasta ahorita reportados. El principal dato es el rash en un 81%, seguido de la fiebre en un 58%, síntomas sistémicos con rash en un 49%, la afección a nivel de los genitales en un 46% y la cefalea. Mucha fatiga, mucho dolor de músculos. Entonces, si un paciente llega con fiebre, ataca al estado general y tiene lesiones cutáneas, revisen que no sea un mpox. Como les decía, puede haber manifestaciones extra en otros órganos, como puede ser afecciones oculares, puede haber afecciones neurológicas, que hasta ahorita en este momento nosotros en los casos que hemos visto no hemos tenido ningún caso. Puede haber afección cardíaca que tampoco hemos revisado, no hemos visto. Puede haber, esta sí es algo muy frecuente, que tienen dolor rectal y uretral. Uno de los principales motivos por los que llegan los pacientes, sobre todo cuando tienen prácticas de tipo MCM, es las proctitis tan severas que están presentando, y que haya habido un poco de debate en relación al uso o no de esteroides a este nivel, o sistémicos, y cómo debemos de tratarlos. También hay infecciones cutáneas complicadas, sobre todo no olvidar que siempre casi son bacterias de tipo habituales en la piel, como son los estafilococos meticilinos sensibles o resistentes. Puede haber cursar con síntomas gastrointestinales y cuadros pulmonares. En esta broncoscopía que les traigo aquí es un estudio que se le hizo a uno de los pacientes del hospital, en donde vemos que el paciente, además de tener síntomas sistémicos, también tenía afección en, en los bronquios principales. Esta es una de las fotos que les muestro. Son fotos de pacientes que han tenido mpox, que son de los artículos donde estuve revisando, y vemos que quiero que las revisen, que las analicen, que vean cómo son estas lesiones en la piel. Vemos aquí lesiones maculares, papulares, vesiculares, pústulas. Como vemos en el caso de los estadios o la clade 1, las lesiones son muy sistémicas, muy generalizadas, em, cosa que no hemos visto en este momento, a excepción de los pacientes con inmunocompromiso severo. Entonces, revisarles siempre la piel a los pacientes, pueden tener las diferentes lesiones en los diferentes estadios, y siempre preguntarnos si esto pudiera ser mpox. Adelante les voy a presentar algunos casos que hemos tenido, y ahí las lesiones se ven un poquito más claras. Cuando afecta los genitales hay que hacer diagnósticos diferenciales, porque sí nos han comentado que ha habido casos de que se ha complicado, se ha sospechado que son papilomavirus, les terminan colocando 5-fluoracilo y les causan quemaduras severas a nivel genital o nivel perianal. Entonces hay que hacer diagnósticos diferenciales con otras lesiones que también son de tipo umbilicada, pero preguntarse sobre todo si tienen fiebre o adenomegalias, pues esto no lo hace el BPH, ¿no? En esta imagen me gustó porque muestra cómo es la evolución de las lesiones, desde las pápulas, las pústulas y la necrosis en un paciente. Entonces, ¿cómo vamos a definir un caso probable de mpox? Es una persona de cualquier edad y sexo que tiene lesiones cutáneas sugerentes de mpox y síntomas sistémicos, y que y que no tiene ningún diagnóstico que explique el cuadro actual. ¿Cómo vamos a confirmar este diagnóstico? Por medio de un estudio de PCR. Entonces ahí ya vamos a hablar de un caso confirmado, cuando tiene el caso probable más un resultado de PCR que ha sido emitido por el INDRE. Y un caso descartado es que, aunque tenga el cuadro clínico, pero una prueba de PCR negativa, se descarta este diagnóstico.
Pero también debemos definir qué es un contacto. Y esto es una persona que ha tenido exposición en los últimos 21 días, no olvidar ese periodo de 3 semanas de riesgo en contacto físico piel a piel, incluso un contacto sexual con un caso confirmado de mpox, inhalación de gotas respiratorias sin protección, contacto de material de lesiones cutáneas o de mucosas, o con fomites contaminados, que eso está un poquito en duda, pero bueno, entra dentro de la definición operacional. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico del mpox? Se debe de hacer por medio de, puede hacerse por cultivos virales que eminentemente son muy caros, no los hay disponibles al menos en los hospitales donde yo laboro. Se puede hacer inmunistoquímica en tejidos, que también sería una prueba muy costosa para hacer este diagnóstico. Se pueden hacer estudios moleculares, que esta es la prueba estándar para el diagnóstico, con una alta sensibilidad y especificidad, pero con un alto costo. Podemos hacer microscopía electrónica, pero a veces es indistinguible el tipo de virus del ortopoxvirus para hacer el diagnóstico definitivo. También pudiéramos hacer estudios de serología con pruebas IgG y IgM, pero no olvidar que podemos tener falsos negativos en los primeros 5 días en lo que se despierta la respuesta inmunológica tipo IgM, y también puede haber reacciones de tipo cruzado. También nos mencionaban que pudiéramos hacer únicamente el diagnóstico clínico. Hay estudios donde se ha hecho únicamente el diagnóstico clínico y tiene una sensibilidad muy alta, hasta de un 98%, pero una especificidad muy baja del 29 al 26%. Entonces no se recomienda únicamente diagnóstico clínico. ¿Y cómo vamos a hacer la prueba de PCR? Se tiene que hacer un hisopado de las lesiones en la piel, ya sea de la vesícula, de la pústula o de la costra. No se recomienda hacer un raspado con una hoja de bisturí, y se recomienda hacer también al mismo tiempo una prueba de exudado faríngeo. Se tiene que hacer con un hisopo seco, ya sea de poliesterodacrón, no tiene que ser con un hisopo de algodón. Se debe de colocar en un tubo estéril de policarbonato con tapón de rosca sin ningún medio de cultivo, y se debe refrigerar de 4 a 8 grados y no más de 5 días. Lo debemos de enviar directamente al INDRE en hielo seco en contenedores categoría A. Es muy importante que rotulemos bien la muestra, que especifiquemos qué tipo de lesión cutánea tenía y el sitio anatómico donde se está tomando. Si nosotros tomáramos una biopsia de las lesiones, pudiéramos ver esto que está mostrándose en las fotos. Hay una necrosis del tejido epidérmico, hay hiperpigmentación local, hay degeneración de las células, sobre todo en las superficiales de los queratinocitos. Hay mucha inflamación, como podemos ver en la foto F, donde vemos muchos leucocitos. Hay cambios citopáticos de las paredes de la dermis también. ¿Con quién vamos a hacer diagnósticos diferenciales? Con algunos otros virus, como es el varicela zoster, el herpes zóster, tanto tipo 1 o 2, el herpes simple, sarampión, infecciones bacterianas de la piel, sífilis primaria secundaria, chancroide, linfogranuloma venéreo, molusco contagioso. También incluso algunos hongos como Cryptococcus neoformes nos puede dar lesiones umbilicales, aunque no son tan grandes. El principal diagnóstico diferencial es con viruela, que como muestra esta tabla, la forma, podemos ver que hay mucha similitud desde el periodo de incubación, el prodromo, las lesiones de la piel, los síntomas generales, pero algo que caracteriza el mpox que no tiene la viruela es la linfadenopatía, que como vimos no se presenta en el 100% del paciente, más o menos en un 50%. Entonces, ¿qué complicaciones pueden tener estos pacientes? Sobre todo infecciones secundarias, pueden haber complicaciones a nivel respiratorio, sepsis a nivel del sistema nervioso central, pueden cursar con encefalitis. Hasta al menos ahorita no hemos visto nosotros ningún caso de afección del sistema nervioso central. En alguno de los casos, los pacientes, como se dejan de comer por tanta enantema y tantas lesiones a nivel oral, cursó con desequilibrio hidroelectrolítico. Eminentemente esto alteró su estado neurológico, se le hizo una punción lumbar, salió el líquido normal, y de ahí ya no se procedió a hacer más protocolo porque se vio que no era el cuadro que estaba presentando. Puede haber pérdida de la visión, sobre todo cuando hay afección a nivel ocular. ¿Cuál es el tratamiento? Esta es una enfermedad que puede o se maneja generalmente a nivel
ambulatorio. Realmente los casos que se deben de hospitalizar son casos graves. Debemos de mantenerlo bien hidratado, con un buen balance de electrolitos, no dejar que el paciente deje de comer. Lo más importante es el tratamiento sintomático con analgésicos, con antipiréticos, y hay algunos antivirales que se han visto que pueden tener efecto, sobre todo el cidofovir, que como les decía actúa en la primera fase, que es inhibe la polimerasa viral, pero tiene el inconveniente de que es altamente nefrotóxico. Este medicamento está aprobado únicamente para el uso para citomegalovirus. No lo tenemos aquí disponible en los hospitales donde yo laboro. Otro de los medicamentos es el brincidofovir, que es un medicamento derivado del cidofovir que tiene el inconveniente de que no produce tanto de daño renal. El más prometedor es este, el tecovirimat, que inhibe la función de esa proteína de envoltura en la fase ya de maduración del virus. Este medicamento está en fase 3 de investigación. A lo que revisé, viene en presentación de 200 miligramos, se utilizan 600 miligramos cada 12 horas por 14 días como tratamiento, pero también se puede utilizar como profilaxis post-exposición, igualmente a 600 miligramos cada 12 horas por 5 días. Lo más importante es tratar las coinfecciones y hasta ahorita no se recomienda el uso de esteroides para evitar el proceso de tipo inflamatorio. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir esta enfermedad? Sobre todo hay que tener una sospecha diagnóstica, hay que identificarlos en forma temprana. Cuando lleguen los pacientes por fiebre, ataque al estado general, preguntarles si no tienen lesiones cutáneas. Si es esto, hay que aislarlos. Nosotros, al menos en la mayoría de los hospitales, desde que llega el paciente en el triage, si tiene algunos de estos datos, se pasan a un área exclusivamente para Mpox. Llevar a cabo las medidas de protección, debemos de usar gogles o lentes de protección, debemos usar nuestro cubrebocas en el 95, debemos de usar una bata que no necesariamente tiene que ser estéril, tiene que ser una bata de manga larga, y debemos usar guantes. Eminentemente tenemos que hacer nuestra técnica de lavado de manos antes y después de retirar nuestras medidas de protección. Idealmente deberíamos de tener a los pacientes en habitaciones de presión negativa. Realmente esto está fuera de nuestro alcance en los hospitales, y sobre todo no olvidar la protección ocular cuando estamos tomando muestras, porque puede ser que el paciente nos tosa en la cara y pudiéramos tener contacto con las mucosas oculares. También pudiéramos utilizar ya vacunas que no están disponibles hasta ahorita en México. De las vacunas que ustedes han escuchado que se están aplicando en Estados Unidos y Canadá, tenemos una vacuna que es exclusiva, bueno, son vacunas de viruela, no son vacunas contra Mpox. La vacuna Jynneos, que es una vacuna atenuada no replicante del virus de una cepa, se puede usar en mayores de 18 años, son 2 dosis cada 4 semanas de separación entre una y otra. Se puede utilizar tanto subcutánea o intradérmica, que esta última estrategia de dar la intradérmica como es menos dosis de 0.1 mililitros y con la misma eficacia en la protección de anticuerpos, es la que se está aplicando para que tengamos mayor número de personas vacunadas. No produce lesión en el sitio de inoculación y es segura en pacientes inmunocomprometidos, y ya está aprobada por la FDA y se considera que es 85% efectiva contra Mpox. La ACAM 2000 es otra vacuna de virus vivos atenuados, se usa en dosis única, tiene el inconveniente de producir lesión en el sitio de inoculación, no está indicada en inmunocomprometidos, en pacientes con patología cardíaca, en embarazadas y en menores de 12 años. Y también está aprobada por la FDA. Hay otras vacunas que están en estudio, también con altos índices de seguridad. ¿Quién debemos de vacunar? La podemos utilizar como una profilaxis post-exposición en los primeros 4 días. Se deben de vacunar a personal de alto riesgo, sobre todo personas que tienen sexo con hombres y que tienen múltiples parejas sexuales. También se pueden vacunar a trabajadoras de la salud, personas que trabajan en lugares de encuentros sexuales. ¿Y qué ventaja tiene el vacunar? Lo que hemos visto es que las personas que están vacunadas se complican menos que los que no están vacunados. Entonces, a continuación les presentaré algunos casos clínicos. Algunos de esos casos clínicos ya han sido presentados por los médicos residentes en algunos foros de dermatología y de otros congresos. Entonces, este es un paciente masculino. Vean bien las lesiones que tiene en su piel.
En su cavidad oral también tiene lesiones, tiene 26 años, VIH de reciente diagnóstico, un conteo bajo de células CD4, que eso es lo que vemos normalmente en los pacientes que llegan más graves. Algunos de esos pacientes han estado teniendo serologías de hepatitis C como una prueba cruzada, pero al hacer la prueba de carga viral para hepatitis C salen negativas. Normalmente no están tomando antirretrovirales, ingresan por fiebre, dermatosis, ataque al estado general, disfagia, adenomegalias. Únicamente se manejó con hidratación endovenosa, se le dejó analgésicos, se le dio un antibiótico porque se sospechó que pudiera tener una sobreinfección bacteriana y una vez resuelto el cuadro o mejorado la tolerancia a la vía oral, se inicia su tratamiento antirretroviral y mejoró. Este paciente se le hizo la prueba de PCR para Mpox y salió positivo. Este es otro caso de un paciente de 45 años. Este caso me lo compartió uno de mis compañeros que trabaja en Toluca. Fue de los primeros casos que nosotros que empezaron a ver en el Estado de México. VIH de 5 años de diagnóstico. Él está en tratamiento antirretroviral con una carga viral indetectable, CD4 de 600 células. Este es el esquema que toma: tenofovir, antricitabina y victegravir. Empieza con fiebre, lesiones en manos y ataque al estado general. No tenía otra manifestación. Se le dio únicamente manejo sintomático. Se le envió a que se le hiciera la prueba en el INDRE. Se le hizo esta prueba, salió positivo. La mano del lado derecho es de su pareja, que igualmente tenía o tiene el diagnóstico de VIH y que, como vemos, nada más tuvieron lesiones en las manos. No tuvieron ninguna otra lesión a nivel de alguna otra parte de su organismo. Algunas lesiones en los genitales, pero muy escasas. Entonces, la importancia de que el paciente esté controlado en relación a el VIH, vemos que no es el comportamiento como el del caso anterior. Este es otro caso que también llegan muy frecuentemente en el hospital, que no todo es Mpox. Esta es una femenina de 55 años que tiene cáncer de mama, tiene antecedente de una mastectomía, tiene 6 meses con las lesiones en la piel, no tiene fiebre, prurito, dolor, estaba en protocolo para quimioterapia, lo ven los ginecólogos, ven las lesiones de la piel y nos la envían a nosotros con diagnóstico de Mpox. Eminentemente vemos las lesiones de la espalda, son lesiones en placa, son descamativas, tienen signo de la cera positivo, tienen signo de la rosa sangrante positivo. Incluso estas lesiones se les mandaron las fotos a una dermatóloga de confianza y pues se corroboró el diagnóstico de que tenía una psoriasis en placa, pero nos quedaba la duda sobre las lesiones de la mama. Se enviaron a dermatología, se le tomaron una biopsia y el diagnóstico fue metástasis del mismo cáncer de mama. Esta paciente nunca se le hizo la prueba de Mpox porque eminentemente el diagnóstico no era esto, porque tenían 6 meses de evolución. Entonces se envió una nota al servicio de ginecología para que siguiera su protocolo de atención del cáncer de mama. Este es otro caso que también se ve muy frecuentemente en los hospitales: 35 años, no inmunocomprometida ni enfermedades crónico-degenerativas, tiene 30 días de aparición de las lesiones que la asocia posteriormente a la aplicación de fármacos por medio de un médico como parte de una terapia estética. Vemos la localización sobre todo en el abdomen y en los glúteos. No hay fiebre, solamente dolor local. Este es un caso que, si bien no es Mpox, me gustó que se los mostrara porque también es otra que pueden hacer lesiones cutáneas. En este caso era Mycobacterium abscessus lo que se logró aislar. Se le tomaron biopsias y cultivos de estas lesiones y se enviaron a dermatología para su atención. Entonces a este paciente tampoco se le hizo la prueba de Mpox y pues se le dio seguimiento por dermatología. Este es otro caso de un paciente de 56 años, no es diabético, no es hipertenso y dentro de su protocolo por tener estas lesiones también se le hizo una prueba de VIH que resultó negativa. Tenía 7 días con dolor ardoroso, lumbosacro y el miembro pélvico izquierdo. Como vemos, las lesiones tienen un trayecto que es un trayecto nervioso, tenía fiebre, vesículas, no había crecimientos ganglionares y se quejaba principalmente de prurito intenso. Como vemos, las lesiones son unas vesículas, son grandes, no son tan pequeñas como en el Mpox y que es de los diagnósticos diferenciales que nosotros tenemos que hacer. En este caso, el diagnóstico fue clínico. Estamos ante un caso de un herpes zóster, se le dio tratamiento con aciclovir. No olvidar que
Cuando tratamos estas enfermedades debemos de darles tratamientos de 800 miligramos 5 veces al día, porque a veces los pacientes no mejoran porque les damos dosis muy bajas de 200 cada 8 horas. Eminentemente un adulto nunca va a mejorar con esas dosis. Entonces, 800 miligramos 5 veces al día, por lo menos 7 días. Hacerle estudios pre y post tratamiento, porque no olviden que este medicamento tiene un alto poder nefrotóxico, y invitar al paciente que se esté hidratando. Entonces era un herpes zóster. ¿Sabes? Este es otro caso que tuvimos también en el hospital. Es una mujer de 49 años, tiene VIH, no toma antirretrovirales, ya un VIH en fase avanzada, lo tomó inicialmente, luego lo suspendió por decisión propia. Tiene un conteo de células CD4 de 8 células. No olvidar que lo normal de CD4 son de 800 a 1000. Ingresa por un cuadro neurológico de crisis convulsiva, deterioro neurológico, tiene una neuroimagen con sospecha de toxo versus meds de primario desconocido. Y dentro de su estancia hospitalaria, que tenía más de 3 semanas en nuestra unidad, donde su cuidadora primaria principal es su hija, no hay nadie más con ella, tiene la chiquilla como 20 años. Nos muestra ella, su hija, que le ve que tiene unas lesiones en el dedo índice, donde exactamente tenía el oxímetro de pulso. La paciente está febril. Le iniciamos tratamiento sistémico y tratamiento local, y le indicó aislamiento por las lesiones. Al otro día, el área de unidad de vigilancia epidemiológica me pide que si el paciente lo voy a aislar porque tiene MPOX. Eminentemente este no es un caso de MPOX, pero tenemos que hacer diagnósticos diferenciales. Lo valoró también dermatología, concluyó como nosotros que era un herpes simple, se le dio aciclovir y la paciente mejoró de esas lesiones. Que también el herpes simple también es de aislamiento de contacto, ¿eh? Este es otro caso, que este sí es un MPOX, es un masculino de 32 años con prácticas de riesgo tipo MCM, con múltiples parejas sexuales sin protección, con padecimiento de 7 días, con fiebre, ataque al estado general, lesiones de tipo maculopapulares. Vean bien las lesiones que tiene en el tórax. Estas ya están a punto de ser descamativas, y que son lo que es más característico. Tiene una prueba de VIH positiva, un conteo de células CD4 de 12 células. A este paciente se le dio únicamente manejo sintomático, se le iniciaron sus antirretrovirales una vez que se descartó cualquier otro proceso de tipo oportunista. Se le hizo una prueba de PCR, la cual salió positivo para MPOX, y se egresó por mejoría. Entonces, ¿qué características tiene este brote de MPOX en el 2022? Como vemos, tienen lesiones en la piel, generalmente son en la cara, en las manos y en los genitales. Hay fiebre, dolor retrofaringio, hay crecimientos ganglionares. Las manifestaciones pueden ser más severas en pacientes inmunocomprometidos, embarazadas y menores de 5 años. Esta enfermedad tiene una transmisión humano-humano. Hay un alto índice de casos en personas que tienen relaciones sexuales de riesgo, sobre todo en MCM y con múltiples parejas. No se ha determinado que sea una enfermedad de transmisión sexual, pero sí se invita a que a los pacientes se les hagan estudios tanto de VIH como algunas otras enfermedades, como puede ser la sífilis, y que no siempre va a haber adenopatías. Entonces, ¿qué nos vamos a llevar a casa de esta presentación? Que todos somos potencialmente infectados. O sea, no es una enfermedad que sea exclusivamente de un grupo de riesgo. Debemos sospecharla en todos los pacientes que tienen fiebre y lesiones dérmicas. Debemos de llevar a cabo las medidas de protección de contacto y respiratorio. Debemos de hacer un diagnóstico por un cuadro clínico. Hay que preguntarle bien todos los antecedentes que tenga el paciente, y eminente debemos de tomarle las pruebas de PCR de las lesiones. El tratamiento es sintomático, medidas de aislamiento. El tratamiento antiviral solamente está recomendado en pacientes de alto riesgo y cuando se tiene disponible. Actualmente no lo tenemos nosotros disponible. Debemos de hacer estudios para descartar inmunocompromiso y algunas otras enfermedades de transmisión sexual, e idealmente debemos de empezar la vacunación a grupos de riesgo, sobre todo en personas que tienen ahorita relaciones de M tipo MSM, múltiples parejas sexuales sin uso de protección y personal de salud. Entonces, no sé si exista alguna pregunta o duda. Voy a dejar cualquier aclaración. Con gusto se las contestamos. Agradezco su invitación, su tiempo para que estén aquí escuchándome,
Y pues muchas gracias a la doctora Laura Hernández por la invitación a trabajar con ustedes para esta capacitación. Excelente día.